aquel que mira para atrás. La persona que es decente, la cara siempre nada iba mirando de frente. Buenas tardes a todos. Lo primero, desde el Ateneo Popular de Herrera, agradecer vuestra asistencia a este nuevo acto de recuperación de memoria histórica, como es la presentación del libro del paisano Martín Arjona, que hoy pues tendrá lugar aquí en la Casa de Cultura de Herrera. Agradecer vuestra presencia. Vamos a ver si la alergia me deja leer un poco y hacer esta presentación más o menos en buenas condiciones. Y bueno, agradecer también la participación del Grupo de Teatro Escámpolo, al Ayuntamiento de Herrera, la Delegación de Cultura y a todos los presentes. Bueno, hoy es un día para, como decía al principio, poder reivindicar la figura de José Martín Arjona, un paisano de que todo el mundo ha oído hablar un poquito, pero realmente nos cuesta encontrar datos de lo que fue su vida, de lo que fue su trayectoria vital. Y es un personaje que creo yo que vale la pena acercarnos a él y lo estamos haciendo desde el Ateneo Popular y no en vano, pues hoy podemos tener ya en nuestra casa, si nos apetece, la obra de Cruces de Sangre, quizás su mejor obra, ¿no? Su obra más importante. Voy a hacer un trazo biográfico de lo que fue José Martín Arjona, posiblemente algunos lo sepáis, pero nunca viene de más recordar un poquito su tránsito, ¿no? En fin. Martín Arjona falleció, vamos a empezar casi de atrás hacia adelante, el 9 de abril de 1930, en Madrid. Era periodista, escritor y dramaturgo. Había nacido el 25 de diciembre de 1892, es decir, murió a la temprana edad, digamos, de 38 años. Nació en Herrera. Era hijo de una familia modesta, como era típico en la época, ¿no? Pasó su infancia en las minas de Mora, un pueblo que está en la Sierra de Huelva. De joven regresó ya a Herrera y se dedicó a la agricultura y a su mayor pasión, que era la escritura. Atraído por el movimiento anarquista, fundó el Ateneo Obrero y la Sociedad de Agricultores El Progreso, además de editar un periódico anarcosindicalista. Con Aquilino Medina fundó en Puente Genil una editorial especializada en la publicación de folletos para zurdos, algo realmente curioso. Por su actividad libertaria durante la dictadura de Primo de Rivera, no tuvo más remedio que exiliarse. Se exilió en París y allí en la capital francesa dirigió un periódico, el Cherion, con el que fustigó la dictadura de Primo de Rivera mencionada, y la monarquía española. Y estrenó además la obra de la que hoy el Grupo de Teatro Escámpolo nos va a hacer una recreación de varias escenas de ella, Cruces de Sangre. Eso fue en el año 1923. Hacia el 1925 regresó a la península y en Madrid empezó a colaborar sobre todo con artículos sobre política internacional en el periódico La Libertad, además de participar en muchas charlas, conferencias, tertulias, como la típica que se hacía en la cafetería La Rotonda de Madrid, en la que él alternaba con gente como Miguel de Unamuno, con Ortega y Gasset, con Rodrigo Soriano. Además de sus colaboraciones periodísticas, se ganaba la vida como barnizador, oficio que nunca llegó a abandonar. Pisó la cárcel, fue encerrado por la Ley de Orden Público y fue encerrado en la cárcel Modelo de Madrid, durante 4 meses. Por allí también pasaron Gregorio Marañón, Eduardo Barrio Vero y otros. Posteriormente fue encarcelado más veces, sufrió incomunicaciones de hasta 40 días y, una vez fuera, pudo ser vicepresidente del Ateneo de Divulgación Social de Madrid. Durante estos años colaboró en numerosas publicaciones anarquistas, como Despertadas, Estudios, Generación Consciente, la revista Tierra y Libertad, además de varios periódicos izquierdistas de Latinoamérica. Ya en 1929 colaboró con el número especial de la revista alicantina La Raza Ibera,
en apoyo al artista anarquista de Alfonso Vila Franquesa. En fin, un activista en toda regla. Fue encontrado muerto el 9 de abril de 1930 en la pensión de la calle Doctor Castelo de Madrid. Las circunstancias de su muerte siempre han sido, la prensa oficial decía que había fallecido de causa natural. Sin embargo, familiares, compañeros, declararon que posiblemente tenía toda la pinta de haber sido envenenado por el régimen de Primo de Rivera. Fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid y durante la Segunda República se estrenó en varias ocasiones su obra Cruces de Sangre, obra que luego parecía perdida, pero se pudo recuperar el texto y pudo ser estrenada en 2004 por el grupo local de teatro Escampolo, que ha hecho una labor exquisita. Ha sido representada incluso en la provincia de Sevilla, en Andalucía, incluso en Pinar del Río, en Cuba. Aquí en la población natal de Herrera tenemos, todo el mundo lo sabemos, un festival de teatro aficionado con el nombre de Martín Arjona. Tenemos una biblioteca con el nombre de Martín Arjona y una calle como homenaje a este personaje ilustre del pueblo, ¿no? Bueno, hecho este repaso biográfico a la figura de nuestro paisano, la Asociación Ateneo Popular de Herrera, dedicada, como he dicho, a la recuperación de la memoria histórica de nuestro patrimonio, os complace ofreceros en este sencillo acto la obra cumbre de nuestro paisano, recuperando casi del olvido y casi del ostracismo que ha empapado nuestra historia reciente. Con actos como el de esta tarde, queremos rescatar su pieza literaria, del olvido eterno. Completamos de este modo un ciclo que ya iniciamos hace 5 años. Muchos de vosotros, quizá algunos recordaréis que hace 5 años también pudimos presentar 2 pequeñas obras menores de José Martín Arjona. Una era Madrina de Guerra, otra era Mi hermana, e incluso pudimos contar con la presencia de Doña Trinidad, que era, digamos, el único familiar, ahora me dirán, el único familiar vivo que nos quedaba por aquí cerca, de Martín Arjona. Falleció hace poco y, bueno, ella fue exquisita con nosotros y fue un homenaje bastante bonito. Descanse en paz, Doña Trinidad. Bueno, además contamos con la inestimable presencia hoy de Trini Arjona, que nos va a hacer un repaso a lo que es la obra de Martín Arjona, y Juan Jesús Álvarez, que también nos va a hacer un poco el contexto histórico de la obra. En concreto, ya digo que vamos a poner a vuestra disposición su obra más ambiciosa, Cruces de Sangre. Es un drama, sin duda inspirado en las vivencias del autor, tanto en Herrera como en su posterior peregrinación vital. De hecho, parece constatarse que se basó en hechos reales, circunstancias que entenderíamos mejor si la contextualizamos con lo que era el marco histórico de la época, ¿no? España vivía lo que era la dictadura de Primo de Rivera, con una pérdida de libertades individuales y colectivas, y que relevaba al último gobierno constitucional que se había dado en España. Todo ello había sido en el marco del reinado de Alfonso XIII, por situarnos un poquito. Entonces Martín Arjona sitúa en esta obra su denuncia social en el terreno que mejor conoce, a principios de la década de los 20, el medio rural andaluz. Refleja la vida de los jornaleros, las muchas injusticias que el señorito, dueño y señor de un cortijo, llegaba a cometer contra los trabajadores, sobre todo contra uno, Luciano, enamorado de su hija Micaela. Toda una señorita, fruto del amor de un simple gañán lleno de ideas y lucha por la libertad y la igualdad. Don Pascual, el señorito, ve manchada la sangre de su noble familia y decide, en complicidad de su mujer, doña Amparo, preparar una estratagema para apresar a Luciano y entregarla a las autoridades por ladrón. Luciano, el joven jornalero enamorado, representa las nuevas inquietudes sociales de un campesino que no tiene linaje, no tiene rango alguno, pero que sí es capaz de luchar por una igualdad social efectiva, frente a la hipocresía y el comportamiento caciquil del poder en los pueblos andaluces, en los que quedan retratados don Pascual y doña Amparo. Junto a Luciano brilla Micaela. Micaela nos enseña la determinación del papel femenino, una mujer cada vez más moderna, que sabe luchar, vencer y morir, como dice en el acto primero, en la escena tercera creo que era, siempre teniendo en cuenta el contexto histórico-social en el que se desenvuelve la historia. Es que, casi como siempre, España, en este periodo histórico, como casi siempre, España iba a un par de velocidades por debajo de los acontecimientos sociales, que sí iban triunfando en Europa, sobre todo a partir de lo que fue la Revolución Francesa. Aquí nos fuimos quedando en el vagón de cola.
ya se muestra incipientemente una mujer, el ejemplo de Micaela, una mujer resolutiva, que muy pocos años después de la redacción de esta obra, conseguirían ya en la Segunda República la aprobación del sufragio femenino. En definitiva, un drama de enorme interés. Puede parecer en una primera capa como algo romántico, pero realmente, si analizamos más profundamente, funciona a cruce de sangre esencialmente como denuncia de un sistema de clase injusto y discriminatorio, pero con importantes connotaciones sociales que marcaban una decisiva traba para convertirnos en un país más avanzado. Pues nada más que deciros, no quiero pisar tampoco la intervención de mis compañeros Trini Arjona y Juan Jesús Álvarez Luna. Juan Jesús, un inquieto investigador, incansable, trabajador en pos de la recuperación de la memoria histórica. Siempre la memoria histórica no la debemos de olvidar nunca, siempre trabajando con fines constructivos. También agradecer a Trini Arjona, cuya dedicación, profesionalidad y disposición para causas nobles es siempre digna de aplaudir. Recomendamos a todos la lectura de las obras de este ilustre paisano, que obviamente no llegó a tener la altura de un Valle Inclán o de un Miguel de Unamuno, pero lo tenemos que sentir como nuestro, como algo nuestro, propiedad de Herrera y de aquellos ciudadanos que han sabido dejar huella en la memoria de este país. Gracias a todos y recordad que al final del acto podréis adquirir un ejemplar de nuestro homenajeado Martín Arjona 98 años después de su publicación. Él se resiste a desaparecer. Él no va a guardar el silencio de los justos. Él sí va a ser la voz y la fuerza de los débiles. Muchas gracias a todos. Y le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. Yo le pregunté con rabia por qué me hacía padecer. Campiña de Andalucía. ¿Eres tú, Luciano? Yo soy, tío Zacarías. ¿Qué te ha pasado por aquí? Todavía no es mediodía. No, señor. Todavía no son las 12. Mi venida al cortijo es por otra cosa. ¿Qué? Ha pasado una desgracia. El amo quizás ha lanzado en la tierra. El potro que montaba estaba muy vicioso. Y viene a avisarle a la señora. Pero habla pronto, hombre. No se alarme usted, tío Zacarías. Que nada de eso ha sucedido. Don Pascual está bueno y sano, paseando en su caballo, en pos de mis compañeros viéndolos trabajar. Acabáramos, hombre. Entonces tú Yo me marcho al pueblo. te marchas al pueblo, Sí, pero sin cumplir la vaga. sin cumplirla. Pues no me explico que te marches. A reñir con alguien. Me ha visto usted reñir muchas veces. No, hombre. Por eso mi sorpresa. Porque te conozco desde hace mucho tiempo y sé que tú no eres de esos que riñen por el valor de una papa. Pero vamos, que tu mirada y la cara tan apretada que llevas mete sospecha a un santo. Y dicen de lejos que algo malo te ha pasado. Muy malo, puesto que quedo sin trabajo hasta que lo vuelva a encontrar. Que será muy difícil hasta que llegue la siembra. Sí, muy difícil. Como no llega pronto, vamos a su gasto. Si no me ha dicho don Pascual esta mañana. Por eso no me explico que te marches. Que si me ha despedido el amo. Don Pascual, sí señor. Que te has despedido. Sí, ¿Tú qué le has hecho? yo nada. Entonces, ¿por qué te despides? Porque los amos suelen hacer estas hombradas cuando uno tiene hambre. Don Pascual no es mal hombre. No lo es para usted, ni para otros como usted, que todo lo dais por bueno, con tal de que no os falten negros mendrugos de pan. Siempre con la misma manía. Seguro que te han despedido por la idea que ante la fuerza nos quieren meter a todos. Sí, por eso me ha despedido el muy... ¡No le condenes! Y la culpa es tuya. Y no acabas de comprender que en estos malos tiempos no se pueden tener ideas buenas. Que no le condene, os dice usted, cuando me atropella de esa manera. Hombre,
es que tú, con tus locas ideas, no te reservas de nadie. Y como no le conviene eso, pues te despiden. ¡Loca! ¡Loca! Me llama usted loca unas ideas que sustentan todos los hombres de recto juicio y de proceder sincero. Hombre, la llamo así porque me parece una locura. Pero es lo que yo entiendo de estas cosas. De que los ricos se despojen de sus bienes y se los repartan a los probes. No. No es que los ricos se despojen, sino que los despojemos nosotros. Porque nuestro es lo que ellos tienen de más. Nosotros. Vamos, hombre. No delires. Y depón tu actitud. Que lo que tú quieres está muy lejos. Y te vas a proporcionar mucho disgusto. O muy cerca. Si es que usted es miope y no lo ve. Eso será. Bueno. Voy a recoger los huevos del para hacerle la almorzar a la mía. Hasta otra, los anillos. Salud, tío Zacarías. Ya te entiendo, Dios hipócrita. Te vas, porque temes que el amo te vea conmigo y te reprenda. Y eso es peor para ti que si entrara una epidemia mortífera en tu casa. Seguid negándome vuestra amistad y vuestra conversación, que para nada las quiero, pues sois los verdaderos causantes del mal que nos asedia, el que nos matará de miseria, si no le cortan la guía, la santa doctrina, que hoy empiezan a florecer en muchos cerebros humanos. Polasa, 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 ¿dónde se ha metido? Luciano, Micaela, ¿qué haces aquí? ya lo ves, me marcho al pueblo. ¿Que te marchas al pueblo? Sí, ¿Y eso por qué? tu padre lo sabe. ¿Te ha despedido mi padre? Sí, no me quiere entre su servidumbre. Dios mío, ¿se habrá enterado? No, es por otra cosa. Me arroja de aquí por el gran delito de que pienso en contra del criterio egoísta que tiene él y todos los patrones del mundo. Pero por eso te despides. Por eso tan solo. ¿Pero tenés ideas? ¿Es acaso un delito? Para tu padre y para todo el que explota la fuerza de sus semejantes, sí. Porque no quiere que los obreros pensemos en esa rendición cansiana. Para ver si algún día salimos de esta miseria en que nos tienen las leyes sociales. Luciano, ¿tú no te das cuenta que ese ideal tan grande que sustenta es el causante de que tenga fin nuestras relaciones? No digas eso. ¿Qué tienen que ver los niños? Pues sí tienen que ver. Sí tienen que ver. Ahora te iba sin decirme ni siquiera adiós. Yo no te perdono ese despego. Con lo demostrado que te tengo mi amor. No llores. Y ten confianza en mí. En este gañán, rústico y despreciado, pero que te adora con toda la fe de un corazón enamorado. Destierra de tu mente toda la duda que tengas sobre mí. Y no veas en mí al hombre miserable, que después que sacia su deseo, olvida a la víctima que inmola. Tu corazón es de oro, Luciano querido. Yo no dudo de ti, pero este sentimiento me ahoga el alma. Mi corazón es muy grande, no cabe en esta casa, pero terminará con este ambiente de sofía, más hipocresía que le rodea. Pero Micaela, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si carezco del elemental recurso para vivir, si no tengo ni dinero, ni trabajo. Dinero, siempre me dicen lo mismo. Como si el no tener dinero fuera un obstáculo que no pudieran saltar dos que se aman. El obstáculo no te lo es infranqueable, pero ¿cómo quieres que te lleve a mi choza y te vista con estos harapos que me he visto, que aunque decentes están pasados por la miseria? ¿Quieres que este microbio maldito corroa tu organismo y lacere tu cutis? Sí, todo eso lo prefiero por estar contigo, por dejar esta vida en que me he criado y estás a tu vera. Ya te lo he dicho, por dinero no lo hagas, si yo te lo proporciono, mi padre lo quiere. No. Eso sí que no. Por ningún concepto esto es lo que me propones. Yo te quiero pura y limpia, inmaculada como una virgen. Espera que lo gane yo con mi trabajo y entonces serás mi compañera. Te bajaré al subterráneo de la escala social, pero subiremos a la cúspide de la moral.
Que espere, como si ya pudiera esperar más. Luciano, el fruto de nuestros amores se está desarrollando en mis entrañas para delatarme a la vista pública y hacerme compadecer ante el inexorable tribunal que levante mi familia, para juzgarme como una pecadora. No consienta si es que me amas que me maltraten esos esbirros. Sácame de aquí, llévame contigo, aunque sea la muerte. Por nuestro hijo, que no consentiré que nadie lo maldiga antes de nacer. Sean tus manos el manto que nos cubra si no podemos resistir las acometidas de la miseria. Pero vivamos libres como esos pajarillos que cantan en las libres y esmaltadas praderas del campo. Andalucía, la que divierte, graba a fuego, lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rozar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos y limpias sal, tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Ábreme la puerta, madre, ábreme la puerta, madre. Pues señor, que sin querer me he enterado de lo que muchos quizá no sepan. Cuidado qué cosas tiene la vida. Una señorita entrega a un campesino, a un gañán, que no tiene suyo ni el aire que respira. Y que se van a escribir, y que se van a marchar. Pero bueno, yo en eso no tengo nada que ver a ellos. Aunque no le daría el buen servicio a don Pascual si no le digo lo que he oído. Sí. Seguro que sería un buen servicio. Y me lo haré pagar bien. Aunque yo poca cosa ambiciono. Un jornalito diario para Tomello. Aquí, en el cortijo de Casero. Y nada más. ¡Zacarías! Señorito, ¿Qué no has oído pasar de mi caballo? señorito, que estaba preparando para salir a almorzar. Ten más cuidado, Luis Cecilio, que no estoy yo para amarrar caballos, yo teniendo mozo. ¿Te has enterado? Señorito, que tendré más cuidado mañana. Bueno, hombre. Venga, anda, quítamela. Toma la fusta y el sombrero, lleva todo allí a mi gabinete. Venga, Me puede quemar las 7 que si no has oído lo que te he dicho. Bueno, espera, la señora se ha levantado ya. Está en su habitación. Ah, bueno. La señorita, Hace 5 minutos que estuvo aquí despidiéndose de Luciano. ¿qué? Que era despidiéndose de Luciano. Sí, señor, como se marchaba. No. ¿Cuadra una señorita despedirse de un gañán? No. No, señor, pero si no fue en la cuadra, si fue aquí mismo. ¿Tú has oído lo que han dicho? Sí, señor, que algo oí. Voy a llevar esto si la gente se me eche charla. No, espérate.
Dime, ¿qué es lo que vas a oír? Mira, por ahí viene lo cañanes. Se lo diré luego. Bueno, márchate. Pero luego viene y me cuenta lo que has oído tú de la conversación entre Micaela y el Luciano. No, márchate. Y Micaela, despidiéndose de Luciano, ¿eso cómo va a ser? Cuando mi hija conoce a un gañán. No, ese es el nombre que repetía la otra noche cuando se despertó en sueños. No puede ser. Y si es, esto lo paro yo. Mi sangre, la mía. Mi sangre mezclarse con la sangre de esa chusma, la mía. Esto tiene una solución. Claro que tiene una solución. No, pero no me voy a batir yo con un hijo del rastrojo. Mi espada no se mancha con la sangre de un miserable. Sí, pero nosotros tenemos otras armas. Otras que no pinchan, que no cortan, pero que matan igual. Aquí los señoritos de la comarca nos vamos a poner todos de acuerdo. De eso me encargo yo. Este no trabaja más aquí. Ese no trabaja más. Bueno, de eso ya me encargaré yo. Ese roba o emigra. Pero aquí se muere de hambre. Pueblo labrado y minero, Andalucía que mar vive, está en manos de rateros. Buenas tardes. En esta presentación me corresponde explicar brevemente los aciertos literarios y lingüísticos de la obra que nos ocupa. En mi modesta opinión, claro. En primer lugar, Martín Arjona demuestra con esta obra una valiosa intuición literaria, eligiendo el género dramático para expresar sus preocupaciones. Ya había usado la novela y estaba usando el periodismo, pero el género literario más presencial, más tangible que tenemos es el dramático, el género teatral. Este género, además, lograba en aquellos tiempos traspasar una de las carencias fundamentales de la sociedad de la época, que era el analfabetismo. De manera que con el teatro podía llegar a todos y plantear y resolver conflictos de manera rápida, creando una sensación también de inmediatez de la solución de esos conflictos, que es lo que se estaba esperando, ¿no? Bueno, el teatro lo descubrieron los griegos y lo descubrieron los griegos tal y como nosotros lo entendemos. Y lo retomaron los autores del siglo de oro español y luego los autores de finales del siglo XIX y principios del XX, entre los que se cuenta nuestro autor, Martín Arjona. Al mismo objetivo, a ese objetivo de inmediatez, responde el interés que tiene el autor por el relato corto, por esa novelita de las que ha hablado antes Jesús, en las que también plantea prácticamente el mismo conflicto, de una manera rápida y cercana. Se trataría siempre, en el caso de nuestro autor, de plantear problemas, plantear situaciones moralmente polémicas, con una clara intención de hacer reflexionar a los lectores y espectadores acerca de esas situaciones y aportar una mirada personal, propia de su tiempo y bastante liberal en lo ideológico, siempre en lo ideológico. Bien,
La temática de esta obra y de otras, que ya, como ya se han señalado, responde a la misma preocupación. La libertad personal de los protagonistas choca con prejuicios o normas sociales establecidas. En este caso, la norma es estricta y se refiere a la desigualdad social que impide que los enamorados, Micaela y Luciano, a los que hemos visto en escena, representando muy bien su amor, puedan desarrollar su amor. O sea, los enamorados se enfrentan con normas sociales y prejuicios sociales. El hecho de que los amantes luchen por su amor es precisamente uno de los aciertos que yo considero fundamentales en la elección narrativa o dramática del autor. Porque siempre los enamorados que se enfrentan a obstáculos son una fórmula dramática de éxito. A lo largo de la historia del teatro, son muchas las parejas que aparecen luchando por su amor, desde la antigüedad. La primera pareja que conocemos es Píramo y Tisbe, pero después están Calixto y Melibea, está Romeo y Julieta, está Ero y Leandro, Orfeo y Eurídice, son innumerables. En la actualidad, por ejemplo, Adela y Pepe Romano, etc. Hay una diferencia con nuestra pareja, hay una diferencia con este planteamiento, y es que estas parejas siempre acaban mal. Estas parejas pagan con su vida muchas veces el atrevimiento. Y sin embargo, nuestro Luciano y nuestra Micaela salen victoriosos en defensa de su amor. En parte, claro, se lo achacamos a la época que les tocó vivir, mucho más liberal en las costumbres, y en parte, en mi opinión, a la candidez y al optimismo del autor. Siempre muestra este autor en sus obras una esperanza en el futuro, en un futuro mejor, y lo lleva a sus obras. Bueno, en todo caso, los enamorados de esta obra apelan a un derecho que les impulsa con firmeza y en el que se incluye la libertad de amar, de pensar y de actuar de acuerdo con su libre albedrío. Y este planteamiento dramático nunca falla. El público siempre va a estar de parte de los enamorados, solo que en esta obra el autor va un poquito más allá. Eso es lo importante. Une el destino y el éxito del amor al éxito de sus ideas, de las ideas que sustentan a estos enamorados y que son las mismas del autor. Y si ellos tienen éxito, también sus ideas lo tendrían. Bueno, la obra, esto ya es una opinión mía, por supuesto, siempre se enriquece mucho con la mirada de los espectadores actuales. Cuando vemos esta obra, con la perspectiva histórica de los siglos, del siglo que ha pasado casi, apreciamos hasta qué punto han triunfado esas ideas de justicia social y de libertad personal o cuánto de verdad había en ellas. Y también sentimos una compasión especial por los personajes que seguramente sufrirían mucho en las condiciones históricas que se produjeron posteriormente con la guerra y la persecución ideológica. Bueno, repasando rápidamente los personajes. El protagonista masculino, Luciano, es un tipo honrado, consciente de su situación social, muy desfavorecida, y depositario de las nuevas ideas sociales, lo cual lo convierte en antagonista de don Pascual, de los padres de la muchacha, y el conflicto ya está servido. La figura de Luciano se refuerza mucho a lo largo de la obra con el resto de los personajes. Hay un contraste continuo con la figura de Zacarías, que ya se ha visto. Hay un aporte por parte de las mujeres en la confianza y el apoyo que le muestran continuamente Micaela y la madre de Luciano, y además él va creciendo, ya se ve valiente, ¿no? Pero a lo largo de la obra va desarrollando valentía y pasión, aunque en el tercer acto se viene un poco abajo, pero va desarrollando esa valentía y esa pasión propia de los héroes, que acaba enfrentándolo a don Pascual y a sus hombres con mucha dignidad. Micaela, por su parte, como ha dicho Jesús, sorprende por ser una defensora decidida del amor y de la dignidad personal,
lo que resulta de una evidente modernidad y nos revela las avanzadas parcelas de libertad a las que aspiraban las mujeres del siglo XIX y principios del XX. No en vano es descrita por Luciano, como él ha dicho, una mujer que tiene todas las bondades de la mujer moderna, que sabe luchar, vencer y morir. Bien, es una mujer inteligente que tiene además argumentos muy sólidos y que los defiende con pasión, ¿eh? La verdad a mí me parecen los dos unos personajes, los dos protagonistas, unos personajes muy apasionados. Aquí han dado muestras bastante ciertas, bastante sentidas, de lo que yo imagino que son estos personajes y a veces demasiado apasionados en sus juicios, por ejemplo. No, desde el punto de vista de la corrección política y lingüística actual, nos resultan a veces fuertes, demasiado fuertes. Bueno, curiosamente el amor entre ellos es muy entregado, no se expresa verbalmente mucho, sino que se demuestra. Micaela se lo demuestra a él con una determinación inexcusable de seguirle a donde vaya y con su afán de superar, si fuera necesario, las relaciones familiares y el bienestar económico del que disfruta, es capaz de renunciar. Y Luciano, por su parte, lo que hace es expresar su preocupación continua por Micaela, por la amada. Yo aquí, esto es uno de los aciertos que más me gustan de la obra. El hecho de que no se expresen mucho los sentimientos, sino que se demuestren. Es una manera de entender el amor poco reivindicada en el teatro. En el teatro se habla mucho de amor, pero luego se traiciona mucho. Y aquí nos serviría muy bien como explicación de lo que ellos representan el refrán: hechos son amores y no buenas razones, que yo creo que con el que todos estamos de acuerdo. Bueno, por otra parte aparecen bien trazados los personajes antagonistas, don Pascual y doña Amparo, aunque vistos desde la actualidad resultan caracteres de trazo grueso. En particular el padre es muy autoritario, muy cruel para nuestra manera de entender la relación paterno-filial en la actualidad. Son personajes muy maniqueos. El teatro es maniqueísmo, lo decía Fernando Fernán Gómez. Sin que haya personajes buenos y malos no hay teatro, pero aquí son estereotipos, no tienen fisuras, no dudan. Y eso los aleja mucho de la naturaleza humana y los convierte en unos esquemas fijos y no nos sorprenden. O sea, sabemos lo que va a pasar, siempre, lo que van a pensar, lo que van a decir, y eso estropea un poco. Bueno. Al final de la obra, sin embargo, el final es el único momento en el que la actuación de los padres es humana, tienen sentimientos y no llevan a las últimas consecuencias las rígidas normas que han sustentado durante toda la obra. Este final positivo, esperanzador, también los salva a ellos de alguna manera y los hace un poco mejores. El contrapunto a la situación dramática de los personajes más pudientes o de los enamorados procede siempre en el teatro español de los criados. Los criados son importantísimos en el teatro de nuestro español, de nuestra literatura. Aquí tenemos a Zacarías, a Colasilla y a Perico como los principales personajes. Ellos se dedican a sobrellevar los problemas y las necesidades de su amo, pero con buen ánimo. No se plantean mucho más. Bueno, Perico un poco. Ellos además muestran la vida del pueblo y eso es absolutamente indispensable en cualquier obra dramática. Le dan verosimilitud a los otros personajes, a los que son protagonistas. Sin ellos no hay obra. Y además tiene la importancia de que la acción avanza a impulso de el trabajo que hacen ellos. Zacarías con don Pascual y Colasa le ayuda a Micaela. O sea que son fundamentales en el avance de la acción. Y esto nos recuerda al mejor teatro de Lope. Lope de Vega en el siglo XVI consiguió para los criados
un lugar destacado en la escena del siglo de oro español. Y nos caracteriza esa importancia de los criados en el teatro. Otro acierto literario, a mi entender, es el reflejo auténtico del ambiente doméstico, los diferentes espacios que aparecen y situaciones, la cocina, la capilla, nos resultan conocidos, cercanos, familiares. Y la recreación del ambiente rural también son importantes. En esa recreación, dos cosas. Por una parte, las parodias populares. Al principio, los gañanes, en una escena, se ríen de la vida protocolaria que tienen los señores, ¿no? Y eso le hace reír al espectador y también a los personajes. Y es también importante que aparecen leyendas. La leyenda del tesoro, yo la he oído en este pueblo, y también aparece en esta obra, caracterizando las narraciones populares. Yo creo, sinceramente, que el pueblo está bien representado por el autor, muy bien reflejado. Bueno, ya para ir acabando, la estructura textual también me parece muy bien planteada, un planteamiento bien trabado, desarrollado en 4 actos, a la medida justa del conflicto. En el primer acto se presentan los personajes y ya se ve el enfrentamiento entre ellos y las afinidades entre ellos. En el segundo acto está dedicado todo a la protagonista, se hace dueña del segundo acto, a demostrar su arrojo, su astucia, su valentía. En el tercer acto es un anticlima. El tercer acto se ve al personaje, se le ve perder fuerza, perder confianza, y esto es lo que se llama el anticlima, para que luego el espectador al final sienta mejor el éxito, el final positivo, ¿no? El final feliz. Y ya el cuarto acto queda en manos de los dos personajes femeninos. Se enfrentan la madre con Micaela, demostrando de esta manera una confianza muy grande en las mujeres jóvenes, que parecen al principio dueñas absolutas de su destino, aunque la verdad al espectador le resulta un poco fácil y feliz este desenlace, demasiado quizá, pero nos gusta. Y por último, y así acabo, en el aspecto lingüístico, puede resultarnos un poquito duro cuando estamos leyendo un lenguaje un poco crudo, demasiado realista o sincero. Y esto nos sobrecoge un poco en la actualidad porque estamos acostumbrados siempre a la corrección verbal. En la actualidad el respeto pasa por tratarse con respeto, por expresarse con respeto. Ese es además el emblema fundamental de la literatura, hablar bien. Entonces aquí nos resulta raro, pero es un acierto al fin y al cabo recrear las dos formas de hablar, de expresarse, los dos registros que aparecen en la obra y en la vida. El registro culto corresponde a los amos, a don Pascual, a doña Amparo, y que suelta frases como la vulgaridad es el mayor de los oprobios para una familia de nuestro rango, el espíritu se endulza, bueno. Y el popular o informal queda en manos de Colasa y Zacarías con expresiones coloquiales, tener bichos en la cabeza, quitar el mendrugo, agilarse, una palabra que en realidad se usa mucho y que tiene procedencia centroamericana, caribeña. Bueno, solo Luciano supera la dicotomía, la diferencia entre la manera de hablar de los criados y los señores. Cuando defiende sus ideas, tiene un registro muy, muy culto, hace un discurso perfectamente estructurado, como se ha visto, y usa un léxico rico, pero luego se va al registro popular cuando se apasiona y baja un poco al registro popular. En definitiva, quizá en esta obra, para concluir, nos impresionen menos los logros literarios que el reflejo fresco y sincero del momento en que se escribió. Porque, recordemos, eran tiempos de miseria, como dice Zacarías, malos tiempos en los que los hombres no pueden tener ideas buenas. Ojalá no sea así nunca en el futuro.
acuerdo. Muchas gracias por su atención. Yo digo que no es verdad. Se dan golpes de pecho. Ay, ay, mirando para el cielo. Más le valiera más le valiera lucha contra el hambre. Señor mío, interpon tu influencia divina en este asunto tan ojeroso que voy a tratar con mi hija. Préstame tu inspiración, al fin de poderla conservar y apartarla de este tortuoso camino que la ha llevado a la perfidia de un hombre malvado y codicioso, aconsejado por Lucifer, para robarle las almas buenas a Dios nuestro Señor, para combustible del infierno. Aparta de la mente de mi hija todo día que pugne con tus santas doctrinas e ilumínale el santo camino del cielo para que goce de los frutos de tu gloria. Y si mi deseo veo colmado, vestiré un año con hábito penitenciario y daré limosna con largueza. Y pagaré 10 misas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Sí. Hay que recurrir a todos estos medios legales y hacer desistir a Micaela de su propósito. Y que este cruce de sangre no salga de entre las paredes de este cortijo. Porque sería vergonzoso que esta aterradora verdad la supieran nuestras numerosas amistades de la alta sociedad de Madrid, ya que gozamos entre ellos de tan grande reputación. Pero no. La verdad no va a salir aquí. Esta será su casa solariega. Por estas habitaciones vagará su antojo y mandará en todo. Y nos dominará y nos tendrá sumido bajo su poderío. Pero los umbrales de este cortijo no los traspasará. Antes se van a agotar aquí todos los medios y recursos que tenemos las personas adineradas y con voluntad de acero. Parece que se oyen pasos. Esta va a ser ella, que habiéndose levantado viene a darme los buenos días. Pues la ocasión se presenta. Tu ayuda imploro, Señor. Tu ayuda imploro. Buen día, mamá. Rezaba. Ya he concluido con mi sana costumbre de estar bien con Dios. Que dice el Padre Carmelo, que no ocupa lugar, y que es lo que debíamos de hacer todos los mortales. Yo también lo pienso. Que para el poco trabajo que cuesta, todos deberíamos estar bien con Dios. Pues si no lo estamos, es porque no queremos. Porque en todas partes, hasta en lugares y aldeas, hay templos para el culto y cepillos abiertos para pagar el culto. Sí, pero en todos esos sitios, lo mismo en lugares que en aldeas, los sacerdotes y devotos están reñidos con la moral y no sienten como dicen. Y Dios, desde luego, debe estar muy ofendido con esa clase de devotos. ¡Cállate! No digas blasfemia. ¿Tú no comprendes que si Dios estuviese ofendido, nos exterminaría a todos? No mandó en una ocasión un diluvio universal. No todo tiene remedio en sus manos. Pues lo mismo haría ahora. Sí, pero ahora
no encontraron carpintero que le fabrique otro arca para salvar a otro Noé y a una pareja de animales en las que entonces conservó para no perder la semilla. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que ha fructificado en tu seno la materia de un limpio? Y que tu sangre se ha ligado con la sangre de un cura dotado de perversidad. Madre, Pero lo más extraño de todo es que tú le sigas defendiendo. Y que ves en la herida que le hizo Tono. Y que con palabras mordaces te burles tú de mis santas creencias. Que te voy a tener que decir lo que te dijo tu padre en una ocasión. ¡Mala hija! Eres una mala hija. si yo sé que tú y él pensáis lo mismo. Si sois dos cuerpos con un solo alma y un mismo entendimiento, que os habéis unido en mutuo acuerdo para hacerme pasar horas amargas, sin reparar que de todo lo que a un hijo le pasa, tienen los padres gran culpa. Nosotros culpables, pero tú tienes valor de acusarnos a lo que tanto hemos hecho por amordar esta actitud rebelde, a la añeja costumbre por la que siempre se ha regido nuestra familia de antepasados, cuyo nombre llegó a ti limpio, como las aguas de un manantial. Siempre con la misma manera, siempre con el mismo alegato, como si el nombre... Cállate. He visto a tu padre y no quiero que intervenga en la cuestión. Márchate a tu cuarto, que quiero hablar a solas con él. Después te veré. Bueno, supongo que me conocéis, soy Juan Jesús, ¿vale? Álvarez Luna. Participo en la reedición de este libro que se reedita casi 110 años después, unos 107 años, gracias a la labor del Ateneo Popular de Herrera. Yo como investigador, historiador, profesional de la arqueología que soy, pues me presto porque me gusta, me encanta. Y me encanta sobre todo porque tenemos un pasado, aparte de arqueológico, histórico, por descubrir, que gente de fuera no lo dice. Como que en Herrera no tenía una labor de memoria histórica avanzada. No hemos hecho nada, todos. Nadie. Hemos hecho cositas, pero quedan muchas cosas por hacer. La memoria histórica no es rememorar viejos odios, no, todo lo contrario. Es sacar a la luz personajes tan grandiosos como la figura de José Martín Arjona, que en muchos sitios la conocen y aquí la conocemos, pero menos. No quiero soltar una monserga histórica, quiero que hagáis una labor de retrotraerse en el tiempo y pensar. Martín Arjona nació en el año de 1892. El pueblo de Herrera era una tercera parte de lo que es hoy, hablando en el entramado urbano, lo que sería el Barrio Alto, la plaza y en la periferia. Sería más allá del Barrio Alto, había chozas, igual que en la calle Huerta, la calle Platería, lleno de chozas. Para que os hagáis una idea, hace 3.000 años había un tipo de choza en el yacimiento de Ajonó, que es parte del término de Herrera, mucho más elaborada que la que había a principios del siglo XX, en la calle Huerta o en la calle Platería. Fijaros al nivel de miseria que se había llegado. Estas ideas no fructificaron por un banal deseo de levantar odio, simplemente porque la gente literalmente se moría de hambre. Se moría de hambre. Y José Martín Arjona no era menos, porque por suerte tenían una casa en la calle Pozo Viejo, pero ellos se tenían que verse forzados a migrar, como mucha gente de Herrera, a las minas de Río Tinto, en este caso a la mina de Mora, en la localidad de Monasterio de la Real. Bueno, yo estoy investigando que Herrera somos un pueblo procedente de muchos pobladores del norte, pero curiosamente en el siglo XX Herrera tiene una población, teniendo una tercera parte de lo que es en día Herrera, poblacionalmente, de 9.000 habitantes, 7.000 censados y 2.000 repartidos en Cortijada, en un término tan pequeño. Pues José Martín Arjona, cuando sus padres, porque la mayor parte de los jornaleros trabajaban 3, 4 meses como mucho al año, el resto del año tenían que verse forzados, entre otras cosas, a robar lícitamente porque se morían de hambre, a hacer escobas. Por eso, aunque hoy en día nadie se acuerde de la tradición de escoberos de Herrera,
es una tradición muy importante en el pueblo, y a trabajar en la época que no le tocaba en las labores agrarias a las minas de Río Tinto. Tenemos muchos antepasados que hoy en día sus herederos eran procedentes de la población de Herrera. José Martín Arjona aprendió la profesión de barrenero en las minas de Río Tinto, en este caso la Cueva de la Mora. Pues bien, en una actividad tan dura como la minería, está claro que la conciencia libertaria anarcosindicalista de José Martín Arjona brindase con fuerza. Quizá esa actividad tan fuerte, revolucionaria, que caracterizó a Herrera en aquellas épocas, era por la cantidad de migrantes herrereños que iban a las minas de Río Tinto. Pero también se debe a porque había una clase media en Herrera que se enfrentó al poder oligárquico, al poder terrateniente, una clase de sastres, de barberos, trabajadores, incluso maestros, los primeros maestros de la enseñanza del principio del siglo XX. Empezaron a fundar partidos republicanos de la Primera República, de Pi Margall. Empezaron a fundar partidos republicanos sustentados en el apoyo de la masonería. Nada del movimiento intelectual y anarcosindicalista de Herrera se entiende si no se entiende la actividad masónica del pueblo. La actividad masónica del pueblo se hace sobre todo fuerte a finales del siglo XIX, que llegan a crear una escuela laica por los primeros anarcosindicalistas del pueblo. En este caso, un tal Francisco Cabello Jurado es alumno de la primera escuela laica dirigida por José Luna Gálvez. Todas las cosas hay que poner en su contexto. La actividad revolucionaria de Herrera no nace de la nada, ni es una invención mía. Los datos ahí están en muchos carnets de filiación, en mucha prensa sale Herrera, y entonces hay que sacarlos a la luz, porque es historia nuestra, es historia, y no es revancha, ni mucho menos, solamente es historia pura como ciencia social que es. Está claro que el historiador tiene una capacidad de interpretar socialmente según su ideología, pero la historia y los datos están ahí. Pues José Martín Arjona, cuando regresa a Herrera y se establece definitivamente en el pueblo, José Martín Arjona llega a fundar la primera sociedad junto a algunos compañeros suyos como Francisco Cabello Jurado o Aquilino Medina, llegan a fundar el primer sindicato de campesinos del campo llamado El Trabajo en 1918. Llegan a fundar y sacan la primera publicación a través también de crear un ateneo libertario llamado Germinal, la primera publicación que se llama Alma Obrera. La funda. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1923, todos sabrán que el rey Alfonso XIII delega su poder en el militar Miguel Primo de Rivera, con lo cual figuras destacadas se ven forzadas a exiliarse, incluso a cambiar su por así decirlo, su identidad. José Martín Arjona tiene que poner que es nacido en Puente Genil para que no le persigan tanto las autoridades. O el famoso caso del alcalde de Ceuta, que después lo fusilan en el 36, alcalde de Ceuta, nada más y nada menos, una ciudad importante, que era herrereño, un médico herrereño que se ve forzado a emigrar y se va a una ciudad periférica para no estar tan sometido a las autoridades. No se va porque Herrera no le colme, se va porque Herrera le persigue. Pues bien, Herrera tenemos que entender como el pueblo, un pueblo que con palabras, que no lo digo yo, de Aguilar y Cano, el historiador Aguilar y Cano, en el libro del Memorial Tipense dice que es un pueblo que ha progresado mucho en lo económico, pero que ya es famoso por sus grandes divisiones internas. Está en el Memorial Tipense, no lo digo yo. Es una cita que todo el mundo puede leer. El Memorial Tipense lo podéis leer en colecciones digitales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que había una gran confrontación entre la vieja clase terrateniente y dueña del pueblo en lo político contra la nueva burguesía, clase media y los trabajadores que se unan en esos partidos republicanos que la república y el anarcosindicalismo totalmente nunca se entendieron, pero era como un mecanismo que vieron para progresar socialmente. José Martín Arjona
es muy conocido, o el más conocido de los anarcosindicalistas herrereños, pero tenemos muchos Martínez Arjona desconocidos. Francisco Cabello Jurado tuvo también que verse forzado a emigrar. Aquilino Medina, Juan Galvez Álvarez, fusilado en el 36. Antonio Ribodigo también se ve forzado a emigrar, exiliado. Hay muchos Martínez Arjona en la base, o Jesús el de Rocío, que también muere, es muerto en combate porque consigue huir de Herrera antes de que lo fusilen. Entonces, hay mucho Martínez Arjona en Herrera, y José Martínez Arjona es el claro ejemplo. Yo tuve la suerte de entrevistar a su tía en el acto que hicimos aquí, antes del acto, pero en ese mismo año, 2016, hicimos el acto, y el acto lo hicimos en agosto para presentar las 2 novelitas, y ella me lo contó claramente. En sus ratos libres se ponía a leer, a cultivarse, porque la enseñanza obligatoria no había todavía calado en el gran amplio estrato de la sociedad. Él, en sus pocos ratos libres, se dedicaba a cultivarse. Fijaros que con apenas, esto está escrito en 1914, tenía, si no me equivoco, 24 años. No, perdón, 1914, sí, 22 años. Él nació en 1892. Pues con 22 años, fijaros qué prosa maneja. Poner a cualquier joven de 22 años a ver si es capaz de llegar a este nivel literario, sin haber recibido nunca una educación obligatoria. ¿Por qué? Gracias a la labor de los ateneos, que eran maestros rurales que se recorrían los campos para enseñar a los hijos de los obreros y enseñaban una doctrina, obviamente libertaria, y por eso se ve esa candidez en la obra de la que hablaba la Trinidad, porque ellos aspiraban a la revolución social. Ellos tenían una especie de mesianismo de que pensaban que iban a conseguir el bienestar social y que las barreras sociales se iban a romper, todo el mundo iguales. Una candidez, obviamente, que muchos repetimos en nuestras vidas, pero que es una candidez de la que mucha gente estaba impresa. Seguramente tengáis familiares, aparte de fusilados, familiares que os hablarán de ellos como que en sus pocos ratos libres, en los mismos papeles de fumar, anotaban sus cuentas. Herrera es sabido porque, os relato una cosa que le pasó a mi abuelo cuando era pequeño, que fue al pueblo de Espiel y fue a llevar algo, no sé, con temas rieros y demás, y le dijeron, ¿de dónde eres? De Herrera. Y dice, pues allí la gente sabe mucho. ¿Por qué? Porque había mucha tradición de la labor anarcosindicalista en la enseñanza libre. Después, incluso tuvimos un Ateneo, rememorando, en el 31 tuvimos un Ateneo rememorando al Germinal, el Ateneo Popular, un Ateneo ecléctico entre masonería y anarcosindicalismo. Fijaros, Martín Arjona se ve forzado al exilio, dirige el periódico Serión en París, donde allí parece, porque puede parecer que tenía una condición de homosexual, y entonces, claro, era un poco, en París podía vivir más libre ese amor. Parece que vive allí con su pareja. Estamos investigando, tanto Paco como yo, estamos investigando la figura de Martín Arjona y esperemos dentro de poco sacar un libro con su vida y obra y su análisis político y literario. Todo lo que se quiera sumar está invitado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando regresa a Madrid, después de haber ido a multitud de manifestaciones, ingresarlo en la cárcel y morir en aparente normalidad, ¿no? Cuando vienen las elecciones del 12 de abril de 1931, la República llega por unas elecciones municipales y Herrera es el único de los 3 pueblos, uno de los 3 pueblos de los 12 que componen el Partido Social de Estepa donde ganan ampliamente los partidos republicanos. Pues lo primero que hacen los compañeros de Martín Arjona es dedicarle la calle. La calle de Martín Arjona se le cambia por la de Pozo Viejo tras las elecciones de abril del 31. Fijaros qué hazaña. Y esperemos que nunca se cambie, porque que todo el mundo la conozca como Pozo Viejo es un recuerdo de su persona. Bueno, pues esos compañeros le dedican una especie de inscripción, que no es la que hoy en día vemos en su casa, porque José Martín Arjona ya no vive, le costean una lápida en el cementerio de la Almudena. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo pues he llamado al cementerio de la Almudena, a la hemeroteca, y en los archivos consta, pero como nadie pagó el mantenimiento de su lápida, en el 40 lo mandan al huesario. Entonces, hoy en día no tenemos ninguna forma de ver los restos de Martín Arjona. Cuando yo conservo datos de que sus compañeros le costearon la lápida.
Fijaros qué pena, ¿no? Cuántas cosas en Herrera se nos pierden. Pues bien, claro, eso. El tema es que hemos perdido ese rastro de Martín Ajona por ese aspecto. Es muy difícil, como lo comentaba, no sé, está Jesús, es muy difícil seguir su obra, seguir su actividad literaria, pero vamos consiguiendo cosas, porque por suerte las hemerotecas digitales cada vez más se van actualizando. Paco, de hecho, está comprando ejemplares de la Revista Blanca. La Revista Blanca es un diario anarcosindicalista o anarquista dirigido por los padres de Federica Montseny, la primera ministra mujer de la historia de España y ministra anarquista. Un poco algo que no cuadra mucho, pero bueno, fueron cosas de necesidad, pues en aquella entonces era un tiempo de guerra y todas cosas raras pasaban. Pero Federica Montseny fijaros con qué gente se codeaba José Martín Ajona. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado vivo a aquella etapa crucial de España? Seguramente nunca lo sabremos, porque no podemos hacer historia de algo que no ocurrió. Pero bueno, en nuestra labor está seguir sacando más Martín Ajona. Hay muchos más. Y seguramente después cuando baje me siente diré, pues, me han faltado muchas cosas por decir, pero aquí hoy en día los protagonistas son los representantes de la obra y sobre todo el libro, que espero que lo adquiráis y podéis leerlo gustosamente porque es una maravilla, y nada, y ya os dejo y me acabo con este sermón. Soy amigo del silencio, me gusta la soledad. Soy amigo del silencio, adoro la libertad y le tengo envidia al viento, que nadie lo puede parar. Mucho tarda. Y dijo que vendría pronto. ¿Será posible que haya encontrado trabajo? Es raro que así sea. Está la cosa muy mala. Y por todas partes se obran hombres que se ofrecen a hacer el trabajo por nada y menos. Y lo que valen hoy los brazos de un obrero. Por 2 reales los tienen todo el día trabajando con una yunta y mal comido. Porque que es un gazpacho y un potaje que les dan de comer. No, eso no es nada para un trabajador. El que trabaja tendría que estar bien alimentado y bien asistido. Y esto es lo contrario. No come, no se viste, pasa calamidades sin cuento. Y hasta parece que está mal mirado por esos que no hacen nada más que pasearse y consumir. No, si tendrá razón mi hijo cuando dice que este mundo está del revés. Pero ¿qué le vamos a hacer con lo que no se puede remediar? Nos vamos a indisponer, sino con nuestra sino. Eso sería una locura. Señor, pero el que no ambiciona riqueza, el que solo quiere trabajar para poder comer y para poder vestirse con algo de decencia, ¿por qué se lo niega? ¿Que acaso no tenemos los pobres derecho a cubrir nuestras necesidades? Siendo tu poder tan grande como dice, ¿por qué no nos matas de una vez y acabas con este suplicio que tenemos de por vida? ¿No te da lástima de nosotros, que llevamos 2 semanas comiendo una vez al día escaso y malo? ¿No ves lo duro que es para una madre? Ves al hijo de sus entrañas en cuero y sin nada
día no encuentre trabajo, o pensaré que eres un Dios injusto, ineficaz para regir los destinos de la tierra. Ya está esto hecho. Dios mío. Y es sin venir. Nunca tarda tanto como hoy. Y no podrá decir que no trae hambre, porque desde ayer a esta hora no come nada. ¿Dónde sabrá mi tío? Ay, mira, ya viene. Pero viene triste. Triste, más triste que nunca. Pobre hijo mío. Es noble de corazón, por no conocer el engaño, le quita a cualquier ladrón. Me he engañado. Es él. Hemos llegado al momento más culminante de la acción. Dios de la cristiandad, guíame. Sí, yo soy Luciano. Tranquilo, que todos duermen, que nadie sospecha nada. ¿Qué vas a ir? Yo sola, Luciano. Pero ¿y si doy un golpe y me lastimo? Mira que está mi embarazo muy avanzado. Sí, eso mejor. Sube tú y sobre tus hombros bajo yo. Que sí puede, que son jóvenes y fuertes. Ya viene, ya viene. Va a caer en la trampa que tantos días me quitó a mí el sosiego. Y ya puedo yo estar tranquila que esta cruza de sangre no sale de aquí. Qué fácil se engaña un hombre, Dios mío. Gracias, Señor. Ya estoy aquí. Micaela. Micaela, ¿por qué huyes? ¿No ves que soy yo Luciano, el padre de nuestro hijo? Y este silencio. Aquí pasa algo. Empiezo a notar que soy víctima de una intriga. Y lo mejor es poner tierra de por medio. ¡Maldición! Si se han llevado las escaleras por donde subir. ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, qué desgraciado soy! Luciano, Micaela, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? no es obra de ellos, ya te contaré, vámonos. Pero si no podemos, la escala por donde subir se la han llevado. No importa, por aquí hay salida. ¡Vamos! ¿Salir? Aquí no sale nadie. No paguéis vuestro delito. Tú el descaro. Y tú la honra perdí. Aparta y no te saques más en mi desgracia. Tú de aquí saldrás, pero ella contigo no sale. Mi hija no sale porque lo digo yo, porque lo mando yo, que soy tu padre. No te reconozco como padre. Desde el momento que con maniobras infames has tratado de perderme. Es tu padre y tienes que respetarlo por obligación. ¿Por obligación? Por obligación se respeta a un padre que es bueno, pero a ti a este se os ocupa el rostro. Porque sois los engendros de un monstruo. Mira, Micaela, que ya te lo dije en una ocasión. Antes te queda entre mis manos que sale de esta casa con este miseria. Espérate que la toque mientras yo vivo. Estos no salen. Ve a buscarla. A los hombres. Aquí no salen. ¡Y por los hombres! Ya viene, ya viene. Te lo he dicho que de aquí no sale. ¡Apártate, verdugo! No sé, o voy a hacer una locura. Vámonos, vámonos de aquí, por Dios. ¡Pártate o te tiro! Apunta y dame el sitio porque hay de ti como me dejas escondida. No le hagas nada, no ves que es un cobarde. Te perdono la vida. Que te la quite quien te la dio. Vámonos. Luciano, vámonos. Vámonos muy lejos de aquí, donde no encontremos tirar y seamos libres. Y ustedes ahí quedáis, revueltos en el cielo de vuestra ruin y mísera conciencia, por no querer mirar esa aurora y esa luz que se acerca. Vámonos,
donde encontremos un ambiente de paz, justicia y amor. Andalucía, la que divierte, graba a fuego, lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rozar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos y limpia tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mi habitar. Ábreme la puerta, madre, ábreme la madre, que me voy